Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo y yo soy la hermana Becky Ortega y estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy bonito que nos interesa a todos, pero antes vamos a orar para que Dios sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para darte muchas gracias por la vida que nos das. Gracias por los alimentos que has puesto en nuestra mesa. Gracias porque tenemos un techo donde descansar. Gracias por los que tienen sus trabajos, Señor, y son el sustento, los que llevan el pan a su mesa. Gracias te damos por todas tus bendiciones. Gracias por el don de la vida. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que ministre, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí. Unge mis labios con el poder de tu Espíritu Santo, con el aceite fresco, que sean solo tus palabras. Señor, háblanos en esta hora a través de una oración, de un testimonio, de un canto y de tu palabra, y que tu nombre sea altamente glorificado. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo muy amado, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora vamos a compartir un tema que se titula, para honra y gloria de Dios, la salvación es un regalo de Dios. Y nuestro texto base central está en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Y vamos a leerlo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia es un don inmerecido. Gloria a Dios, aleluya. Y en esta hora vamos a hablar de la salvación de nuestras almas, porque es muy importante. Nosotros cuidamos a veces lo material, tener una aseguranza en el carro, una aseguranza médica, una aseguranza de casa o un seguro de vida, pero nunca nos preocupamos nosotros por asegurar la salvación de nuestra alma, que es para toda la eternidad. Gloria a Dios, aleluya, porque podemos compartir esta palabra para todos los hermanos o para aquellos que escuchan, ven por primera vez este programa, Caminando con Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene acceso al Padre para interceder por nosotros. La palabra de Dios dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo unos versos de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos tener una base. Amén. Gloria a Dios. Vamos nosotros a leer más adelante. Primeramente vamos a ver qué significa la salvación. La salvación significa librar a alguien de un peligro, de la muerte. Amén. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo vino a librarnos de la muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús vino a salvarnos. El Evangelio según San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Y esa es la esperanza que tenemos, que después de esta vida, un día vamos a estar con Cristo. Unos para condenación y otros para vida eterna. Y por eso es muy importante que nos preocupemos por la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos también nosotros que la causa de la muerte espiritual del hombre ha sido por nuestros pecados. Cuando Dios formó a Adán en el huerto del Edén,
Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los frutos que quieras, del árbol que hay aquí en el jardín, pero de la ciencia del bien y del mal, es decir, del árbol, no comerás, porque ese día vas a morir. Entonces Dios le advirtió a Adán que si se rebelaba, si desobedecía, iba a tener consecuencias el pecado. ¿Y qué hizo Adán? Dice la palabra de Dios que Eva le invitó a comer del fruto prohibido porque la serpiente sedujo a Eva. Y de ahí, así dice la palabra de Dios, así como por Adán entró el pecado y la muerte, así también Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de él entrara la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios todopoderoso. Aleluya. Vemos nosotros que el hombre está ocupado y preocupado por las cosas materiales. Pero la palabra de Dios dice que por nada estemos afanosos, porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. Y tenemos que confiar en Dios siempre, todos los días de nuestra vida. Porque Jesús nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que nosotros confiar, creer en Dios, que aunque vengan problemas, aunque vengan luchas, aunque vengan situaciones difíciles, complicadas, tener la confianza, tener la fe que Dios está con nosotros. Y para ser salvos se necesitan dos cosas: estar arrepentidos y pedir perdón a Dios. Porque tú puedes estar arrepentido de haber hecho tal o cual cosa, de haber tomado una mala decisión, pero si no confiesas, si no le pides a Dios perdón, sigues estando en pecado. Tu alma no ha sido salva. Porque dice en Romanos 10, 8, 9 y 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es muy importante que tú hables con Dios, que si estás arrepentido de tus pecados, no solamente estés arrepentido, sino que le pidas perdón a Dios por tus pecados. Y sentir perdón, estar arrepentido, es sentir dolor profundo en el alma por algo que hiciste, una mala decisión, y en la cual tú estás arrepentido, no quisieras volver a repetir esa situación. Pero no es necesario que sientas dolor, sino que le pidas a Dios perdón por esos pecados. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos nosotros que vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9. Amén, gloria a Dios. Es el texto base que leímos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es muy importante que para ser salvos estés arrepentido y tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque al Señor crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por eso nosotros tenemos que hablar con Dios, decirle lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, porque a veces no confesamos, tenemos cosas ocultas en el interior, en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios te pide el corazón porque en el corazón se guardan los sentimientos, las emociones, y de ahí salen los buenos y los malos pensamientos. Cuando tú quieres hacer algo bueno, Dios pone en tu corazón y como Él habita adentro, haces cosas buenas. Pero cuando no estás en Dios, cuando no tienes a Cristo en tu corazón, haces cosas malas, porque somos dados de continuo al mal. Nuestra naturaleza es
pecaminosa. Buscamos siempre las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son estas cosas? Las materiales. Si estás afanado por un trabajo, por una profesión, si buscas primeramente a Dios, Él te va a traer la bendición de darte los deseos de tu corazón. Dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Cuando tú buscas a Dios, tú ya no tienes que estar persiguiendo las bendiciones. Ellas llegan solas. Dios te bendice, Dios te prospera, porque Dios te ama. Nadie te va a amar como Dios te ama. Él te creó, Él te formó y somos criaturas de Dios. Dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso es importante que cuando tú vienes a los pies de Cristo y te conviertes, olvides tu pasado. Todos hemos pecado delante de Dios, todos hemos tomado malas decisiones, todos hemos cometido pecados, todos hemos hecho errores. Algunos han traído consecuencias irreparables, otros han tenido pues un poquito de tener acceso al perdón, a la misericordia de Dios. Dios te dice, todo el que a mí viene, no le echo fuera. Tú no te condenes por tus pecados, pídele perdón a Dios. Hay gente que aunque sea cristiana, Dios la perdona, pero ellos mismos no se han perdonado porque están arrepentidos, sienten dolor, no se perdonan esa mala decisión, esa mala actitud. Tú como ser humano puedes cambiar de actitud, puedes cambiar de conducta, puedes cambiar de pensamiento, pero si Dios no te cambia, tú sigues esa vida de pecado. Por eso es muy importante ser salvos. Amén. Y la salvación viene de Dios solamente. Tienes tú que venir a Cristo, decirle, Señor, gracias te doy. Reconozco que he pecado delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Y el arrepentimiento genuino, Dios conoce el corazón de cada ser humano, porque somos creación suya. Si te arrepientes de todo corazón, Dios está dispuesto para perdonarte. Él siempre nos está esperando. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer más adelante otra palabra para que Dios nos revele, nos diga qué es lo que estamos aprendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios. Si tienes una pluma, una libreta, puedes anotar para que aprendas más del conocimiento de Dios, porque a veces decimos, no sé dónde dice, no sé lo que Dios dice, pero si estudias y aprendes, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Gloria a Dios. 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí nos está diciendo el apóstol Pedro que Jesús llevó nuestros pecados. Cuando no le hace, no importa que tantos pecados tú hayas hecho en tu vida. Dios tiene misericordia. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Dios envió a su Hijo, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó a tal grado que envió lo más hermoso, lo más precioso, a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Así que nosotros debemos de aceptar esa salvación que es gratis. Lo más importante, no tenemos nada que pagar. Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario y borró todos nuestros pecados, pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. Dice el Señor, acercaos a mí y yo os acercaré.
a vosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer otra parte de la Biblia que se encuentra en Segunda de Timoteo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo. Puedes tener tu Biblia allí para que puedas verificar. Dice la palabra de Dios en Hechos que los cristianos de Berea, cada que iba algún apóstol, algún misionero, algún evangelista, ellos comprobaban que decían la verdad por medio de la palabra. Así también tú tienes que tener tu Biblia y comprobar que realmente te están hablando la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. Jesús dijo, mis palabras son verdad y son vida. Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dijo el profeta Isaías que la palabra de Dios es enviada y hace lo que Dios quiere hacer. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es muy importante, dijo Jesús, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces leamos la palabra de Dios porque ellas alimentan nuestro espíritu. Nosotros como humanos todos los días comemos 3 veces al día, algunos más, pero para alimentar, para crecer, para estar sanos y por placer, ¿verdad? De comer algo sabroso. Así también nuestro espíritu necesita ser fortalecido, ser nutrido por medio de la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces Él alimenta nuestro espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:15 y dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si queremos ser salvos, debemos leer la palabra de Dios, las escrituras que Dios dejó, y podemos crecer, creer y aceptar la salvación en Cristo Jesús, que es por la fe que tengamos en Cristo Jesús, ¿verdad? El oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estamos hablando de la fe para la salvación de nuestras almas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer otra porción bíblica de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 31. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hechos 5:31. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Quién es este? Cristo Jesús, el Salvador del mundo, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para esto apareció Jesús, para salvar nuestras almas, para que nosotros pidamos perdón, nos arrepintamos y Dios nos perdona y nos da la salvación, la vida eterna y la inmortalidad. Gloria a Dios, aleluya, porque podemos nosotros entender la palabra de Dios conforme a su Espíritu Santo. La interpretación de la palabra de Dios es una sola, no es que nadie la interprete a su manera. Dios, su sabiduría nos la dio para todo ser humano y como somos semejanza suya, vamos a entender perfectamente cuáles son las palabras de Dios, porque la sabiduría viene de lo alto. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer otras porciones bíblicas que se encuentran en el libro del apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla mucho acerca de la salvación. Le escribe a Timoteo, que era un pastor joven, y entonces nos dio la enseñanza. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer Primera de Pedro. Vemos que nosotros, esa confianza, esa fe que tuvo el apóstol Pablo de decir, yo sé en quién he creído. Hay muchos creyentes que van a la iglesia, creen
pero no aceptan a Jesús. Y es muy importante creer y aceptar que Jesús es el Salvador de nuestras almas. Gloria a Dios, aleluya. Puedes anotar si tienes una pluma más citas que posible no alcancemos a leer hoy, pero que vamos a estar leyendo en un futuro. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el Señor, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada esta escritura? Por Dios. No por mí, no por el hombre, no por ningún filósofo. Es por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos nosotros que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú puedes ser cristiano, pero tu familia, tu esposo, tus hijos no, pero tú tienes que permanecer firme en la fe de Jesucristo y orar por ellos, y Dios cumple su palabra. Tarde que temprano tú vas a ser salvo y tu familia. Amén. Porque la salvación es universal, es para todos, aunque no todos van a ser salvos. Los que, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Tú puedes ir a la iglesia siempre, pero si no crees en Jesús, si no tienes fe en Jesús, no eres salvo. Para ser salvo hay que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que recibir el perdón de Dios en nuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya, porque es hermoso leer la palabra de Dios. Amén. Aquí tengo en mis notas, dice, ¿qué es la salvación? La salvación es cuando tú abres tu corazón a Dios, te arrepientes de tus pecados, Dios entra en tu vida y Él te da el perdón. Volvemos a leer lo que dice Romanos 10, 8, 9 y 10. Vamos a leerlo para honra y gloria de Dios. Romanos 10, 8, 9 y 10. Gloria a Dios, aleluya. Antes de pasar a esa cita, tenemos aquí nosotros que en Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Dice más adelante en Romanos, Pablo escribe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único intercesor para que nosotros podamos llegar al Padre. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que todos los seres humanos tenemos el ciclo biológico, nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. La muerte es parte de la vida. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, sabemos que cuando pasamos de esta vida a la otra, tenemos la confianza, la seguridad que vamos a reinar con Cristo por siempre, por los siglos de los siglos. Y tú tienes que perdonarte, así como Jesús perdonó al hijo pródigo. Como el hijo pródigo fue perdonado por su padre. El Padre representa a Jesús y el Hijo pródigo representa a cada uno de nosotros. Nosotros hemos gastado nuestra fuerza, nuestra energía en el mundo. Hemos nosotros gastado lo que Dios nos dio. Dinero, juventud, fuerza mental, sabiduría, en cosas que no aprovecharon. Por eso siempre casi la mayoría de la gente viene a los pies de Cristo y se convierte ya casi cuando va a terminar su vida, porque sabe que después de esta vida existe otra, una para vida eterna
y otra para condenación. Los que fueron fieles al Señor van a ir con Cristo y los que no van a ir a las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios, que es muy importante. Es muy bonita la palabra de Dios, pero a veces como cristianos nos da flojera. Queremos mejor ver algún programa o estar en el teléfono que dedicarnos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tenemos nosotros que Jesús nos reconcilió con el Padre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, que es lo que este programa se trata, de compartir la palabra de Dios. Yo no te estoy compartiendo mi filosofía ni mis puntos de vista, te estoy compartiendo lo que Dios quiere que tú sepas. En Marcos 16:15 Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Así que tenemos nosotros ese deber, ese mandato que Dios nos dio de predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Predicar que Cristo nació y murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó, que es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, que Jesús resucitó y Él también nos resucitará en el día postrero. Gloria a Dios, aleluya, porque podemos tener estas palabras de vida. Amén. Entonces nosotros vemos que Jesús relató una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Estaba el fariseo envanecido. Señor, te doy gracias, yo diezmo, vengo a la iglesia, y despreció al publicano. Dice, y te doy gracias que no soy como este, que posiblemente era un hombre arrepentido, que estaba fracasado por consecuencia del pecado, pero se arrepintió y se daba golpes en el pecho y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces, cuando salieron, Jesús dijo que el publicano, el que solo dijo, sé propicio a mí, que soy pecador, fue el que salió justificado, salió perdonado, salió bendecido, porque Dios escudriña el alma, Dios escudriña el corazón. Entonces nosotros tenemos que hablar con nuestro Creador cada mañana. Tú puedes hacer tu devocional. Un devocional es aquel que tú tienes un lugar especial donde das gracias a Dios porque amaneciste, porque está bien tu familia, que le pides a Dios su bendición, su dirección, que vas a salir al trabajo. Dios te va a acompañar, sus ángeles, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, que es lo más importante, que nos defienda de los peligros. Y vemos que en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar y dijo, guárdanos del mal. Entonces es una oración que nosotros debemos de hacer cada mañana, guárdanos del mal. Porque dice el apóstol Pablo en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos pleito con un humano que es de carne y hueso, sino contra huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y estos son demonios, espíritus que andan en los aires viendo a quién destruir. Por eso tenemos que encomendarnos a Dios, que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, que nos proteja, que nos cubra con su sangre preciosa, para que nosotros podamos vivir una vida en paz con Cristo Jesús, confiados que el Señor Jesús está con nosotros, porque Él lo prometió así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces estamos hablando de la salvación. Y vemos nosotros que otra pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? Pues se obtiene hablando con Cristo. Venir ante Él, donde quiera que estés, no necesitas un lugar especial, y decirle, Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados,
Sé que te he fallado, que he hecho cosas que no son agradables a ti, pero me arrepiento y te invito a que entres en mi corazón. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Entra en mi vida. Y cuando haces tú esta petición, esta oración, Dios viene y Él entra en tu corazón, Él te restaura, Él te cambia, Él te regenera, Él te da nueva vida. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. Hay fiesta por un solo pecador que se arrepiente. Amén. Entonces tienes que confiar en Dios. No importa qué clase de pecado hayas hecho, el Señor te perdona. Amén. A veces los humanos no perdonamos los pecados de los demás, pero nosotros no debemos de juzgar. Nosotros no somos los que vamos a salvar. Claro que si hay una ofensa que te han hecho personal, tú estás en tu derecho, en libertad de perdonar o no, porque es una ofensa que te han hecho a ti. Pero si estás en Dios, Dios te perdona. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que amemos a nuestros enemigos. Y es algo muy difícil porque amar a nuestra familia, amar a nuestros amigos, amar a alguien que no nos ha hecho nada es muy fácil. Pero cuando alguien nos ha ofendido, nos ha humillado, nos ha hecho daño, es muy difícil. Pero si tú tienes el amor de Dios, ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que no es egoísta, que no es envidioso, que no busca lo suyo, sino que es el amor de Dios, tú puedes perdonar a todos aquellos que te ofendan. Gloria a Dios, aleluya. Porque el Padre nuestro así dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos va a perdonar. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de paz, porque Dios es un Dios de paz. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:20, porque los frutos del Espíritu son gozo, paz, amor, fe, paciencia, longanimidad. Contra tales cosas no hay ley. Pero también nos dice de los frutos de la carne: celos, pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios. Todo eso son manifestaciones de la carne. Por eso tenemos nosotros que aceptar a Jesús y Él viene y su Espíritu Santo nos llena, nos cambia y podemos manifestar, exteriorizar esos frutos, esas manifestaciones que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:24, gloria a Dios, aleluya. Vamos a leerla, es muy bonito leer la palabra de Dios porque Dios siempre está contigo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro, amén, 2:24, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Tenemos que tener muy claro que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si Cristo Jesús no hubiera venido, vana sería nuestra fe. Gloria a Dios, aleluya. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos cuide, que nos guarde, que nos bendiga, que nos proteja. Darle gracias a Dios cada mañana, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana tú puedes ver la gloria de Dios, te puedes mover, puedes ir al trabajo, puedes pensar, puedes comer. Tu cuerpo está en perfecta salud y es motivo de dar gracias a Dios, porque Él es el autor y consumador de la vida. Amén. Y dice la palabra de Dios que puestos los ojos en Jesús. No pongas tu mirada en el hombre. Todos fallamos, somos humanos, tenemos defectos, no somos perfectos, pero Dios es el único perfecto. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que es
galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios, si tú estás cerca de Él, Dios te va a dar un premio, tanto aquí en esta tierra como en la otra. Amén. Y es muy importante que estemos preparados para un día que Cristo nos llame a cuentas, poder irnos en paz. Siempre, ahorita que tienes vida, quiere a tu familia, a tus seres queridos, háblales, dales tiempo, comparte, come con ellos, porque la vida es muy corta. Pronto se va. Dice la palabra de Dios que los días de nuestra edad son 70 años. Y aún así, todo ya es molestia, todo es trabajo. Y vemos que en especial las mujeres, cuando ya pasan de 50, 60 años, ya sus rodillas, sus huesos están débiles, ya la vista se está yendo. Por eso dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días. Quiere decir que sí van a haber malos días, porque la vida no perdona nada, no cuidamos el cuerpo, se va deteriorando y trae como consecuencias enfermedades y achaques. Pero si estás en Cristo Jesús, tú puedes tener la confianza de decir, Señor, tú eres mi sanador, porque dice Isaías, por tus llagas fuimos sanados y curados. Amén. Gloria a Dios. Y es por eso que nosotros vamos a pedirle a Dios en esta hora que te cuide, que te guarde. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, acéptalo. No pierdes nada y ganas mucho. Tú no digas, es que no voy a poder dejar el cigarro. No digas, yo no voy a poder dejar la cerveza. No digas, no voy a poder dejar las drogas. Tú no puedes, nadie podemos, pero Dios todo lo puede. Y si le dices a Él y Él ve ese deseo que quieres dejarlo, a veces es un proceso lento, paulatino, pero lo dejas. Otras veces el proceso es instantáneo. Dios obra de muchas formas en cada uno de nosotros. A veces nosotros quisiéramos que, esta persona dejó el vicio instantáneamente, entonces a mí no me ha pasado, pero es que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe si de veras quieres dejar de hacerlo y Él lo va a hacer, porque Él es fiel y justo. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Nosotros los humanos nos arrepentimos, cambiamos de opinión de un día para otro, de un minuto a otro, pero Dios no cambia. Dios es un Dios omnisciente, donde quiera, todo lo sabe, omnisciencia de la ciencia, omnipotente que todo lo puede y omnipresente que donde quiera está. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios es todo, Él creó al mundo. ¿Habrá algo que sea imposible para Él? No lo hay. Vamos a orar en esta hora para que Dios toque tu corazón, que primeramente vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Amén. Si tú quieres venir a Cristo y aceptarlo como tu Salvador, ora conmigo estas palabras. Señor, aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados. Sé que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy me arrepiento, Señor. Quiero que tú entres a mi vida. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y tú borraste todos mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que entres en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y te doy gracias porque sé que la obra que empiezas en mí, tú la vas a terminar. Gracias, Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, tú ya eres salvo. Ahora tienes que leer la palabra, crecer en el conocimiento y bautizarte. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces tú pídele a Dios, yo quiero ir contigo al reino de los cielos, yo quiero verte un día, yo quiero ir para allá, porque allá en el cielo ya no habrá tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Todo va a ser alabar a Dios, va a ser amor, va a ser armonía, paz, gozo, y vamos a mirar a los seres que ya partieron antes que nosotros y fueron fieles al Señor. Amén. Entonces tú tienes que
confiar en Dios, creer en Dios, arrepentirte, tener fe en Dios y Dios lo hace. De nosotros nada. Y todo es gratuitamente. Dios no te cobra por entrar al cielo. Dios no te cobra por la salvación. Si tú dices, yo soy una persona intachable, nunca le he hecho nada a nadie, no tengo de qué arrepentirme, estás mintiendo. Dice la palabra de Dios que el que dice que nunca ha pecado hace a Dios mentiroso, porque por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que venimos al conocimiento de Él. Entonces es importante que conozcas bien la palabra de Dios. Las palabras de Dios son vida, las palabras de Dios nutren tu espíritu, te fortalecen, te ayudan a crecer espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Dios está contigo. Y Dios siempre es un Dios de milagros. Dice el profeta Daniel, los milagros y maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que los publique. Es muy importante que tú des testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Amén. Si Dios, hay gente que no ha tenido para comer y Dios manda a alguien, te llegan con pan, una pizza. Entonces Dios está proveyendo porque Él sabe tu necesidad. Dice la palabra de Dios que si Él alimenta a los pajarillos que no trabajan, cuanto más a sus hijos que lo necesitan. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso tenemos nosotros que ser salvos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver que el arrepentimiento es un regalo divino, la salvación. Dios nos cambia, Dios nos limpia, Dios nos transforma, Dios nos da nueva vida y podemos ser felices en Cristo Jesús. Si te estás siendo atormentado por el enemigo de un pecado que hiciste, tu conciencia no te deja tranquila, ven a Cristo y Él te va a dar esa paz. Él va a limpiarte, va a sanarte tanto física como espiritualmente. Amén. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. El rey David reconoció, dice, reconozco que he pecado delante de ti. Mi pecado está delante de ti. Pero dice la palabra de Dios que aquel que confiesa sus pecados, Dios los perdona. Gloria a Dios, aleluya. Por eso tenemos nosotros que confiar, creer en Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que solo Dios salva. En ninguno otro hay salvación. Y dice, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y el que encubre sus pecados no prosperará. Posiblemente tú que me estás viendo estás encubriendo un pecado o secreto de muchos años y no puedes con él, te atormenta en tu mente, no te deja dormir. Hoy ven a Cristo. Él te va a hacer libre de esa carga, libre de ese remordimiento, libre de tu pecado. Porque dice su palabra, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo quiere librarte. Dice su palabra, para esto apareció Cristo Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Gloria a Dios, aleluya. Es muy importante que nosotros como cristianos estemos siempre delante de Dios, en comunión con Dios, porque el diablo vino a robar, matar y destruir, y él no duerme. Él trabaja los 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, para atormentarte, para destruirte. Pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Amén.
Gloria a Dios. Dios te da la vida, Dios quiere darte bendiciones, Dios quiere darte protección, Dios quiere darte salud, Dios quiere ser tu proveedor, pero tienes que venir a Él y pedirle, Señor, ayúdame, sé tú mi guía. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, porque dice su palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad no es que traigas una aureola en tu cabeza y un manto, sino la santidad significa apartados del mal. Si te apartas del mal, del pecado y buscas a Dios, busquemos la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Por eso dice el apóstol Pedro, porque vosotros, es decir, los que aceptan a Cristo en su corazón y son salvos y son llamados hijos de Dios, porque dice el Evangelio de San Juan, a los suyos vino, es decir, a los judíos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el poder, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces tú eres un hijo de Dios. Y dice el apóstol Pedro, porque vosotros, es decir, los que ya somos salvos, los que somos cristianos, no por obras, no por lo que hagamos, sino por la fe y la sangre de Cristo Jesús derramada en nosotros, ya somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo, irá al cielo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, ¿a cuál grupo quieres pertenecer? ¿Al grupo de los salvos o al grupo de los condenados? Está en ti la decisión, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Entonces, para ser salvo, tienes que venir a Dios arrepentido, pedir perdón y Él te perdona. ¿Amén? El perdón, la fe, el arrepentimiento es muy importante, son requisitos para obtener la salvación. Tú no te preocupes de que si tus pecados, dice el profeta Isaías, si fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Dios transforma, Dios limpia con su sangre preciosa. Y si tus pecados fueren negros, rojos, intensos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Entonces Dios emblanquece tu alma, la limpia con su sangre preciosa. Y en ningún otro hay salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, decía el apóstol Pablo a los romanos. Si tú das ofrendas, si tú limpias la iglesia y no has sido salvo, eso no te salva. Lo que te salva es que hayas aceptado a Jesús, le hayas dado tu corazón. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Nada más el corazón. Dios no quiere tu dinero. Él no necesita tu dinero. Él tiene todo el dinero del mundo para dártelo a ti. Él quiere bendecirte. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Solo te pide el corazón, que es lo más importante del ser humano. Porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Amén. Entonces dale a Jesús tu corazón y dile que venga a morar en tu corazón. Y Él lo hará. Él es fiel y justo. Amén. Entonces pídele al Señor con todo tu corazón que quieres tener la seguridad que vas a ir al cielo, ya sea en el rapto, porque estamos esperando la venida, el rapto de la iglesia, que Cristo venga, o ya sea cuando partamos de esta tierra. El apóstol Pablo decía en Tesalonicenses, y luego los que quedamos, porque él todavía quedaba, dice, seremos arrebatados. Y no le tocó el arrebatamiento, porque el Señor es fiel y justo y no ha venido, dice que Él tarda su venida por amor a nosotros, para que más almas vengan al conocimiento de Cristo. El Señor te está esperando. Y si estás cansado de tus pecados, cansado de esa vida torturante, desordenada que llevas, ven a Jesús. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo
os haré descansar. Y qué bonito es el descanso, ¿verdad? Tanto físico como mental como espiritual, porque Dios te da la paz y ya no tienes insomnio. Dice el Salmo 4:8, decía David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces estar confiado. Amén. Entonces, si el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo todos los días, tenemos que obedecer a Dios y ser valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si tú has orado a Dios, vamos a tener en oración esas almas que vienen a los pies de Cristo. Dice en el libro de Crónicas que convertíos, dice, si vienes a mí, te conviertes, yo te bendeciré. Y vemos que mucha gente tiene un buen trabajo, gana bien, pero no le rinde su dinero. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. A veces puedes no tener trabajo y Dios no te falta el alimento, no te falta el sueño tranquilo porque estás en Dios, confiando en Dios. Pero si tú amas a Dios, aceptas a Dios a través de su Hijo Jesús como tu Salvador, Él te va a prosperar. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te prospero. No se aparte de ti mi ley, ni a diestra ni a siniestra. Es importante que obedezcamos las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Dijo el Señor, no he venido a infringir la ley, no he venido a quitar los mandamientos, sino he venido para hacerlos cumplir. Entonces, si los 10 mandamientos te dicen no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, debes de obedecer a Dios y no hables de tu prójimo. Tú y Dios, que sea esa relación entre tú y Él. Habla con Dios, camina con Cristo, Él está ahí contigo, Él te escucha, Él está vivo. A veces nosotros creemos que está en otra parte del mundo y que no está cerca, pero por eso tenemos que leer la palabra para saber qué es lo que Jesús hace, qué es lo que Jesús quiere de nosotros, cuáles son sus planes, sus propósitos para nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús te está esperando. Él quiere que vengas a Él arrepentido. Hoy estamos hablando de la salvación del alma, de la salvación que si confiesas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, Él viene y mora en tu corazón, porque somos templos del Espíritu Santo. Amén. Jesús cuando ascendió al cielo dijo, no os dejaré solos, sino os mandaré al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu de Dios que se pasea sobre la faz de la tierra. Amén. Y Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ahora, somos salvos, pero no estamos exentos de pecar. Por eso dice en las epístolas del apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? La palabra de Dios. No mates, no robes, no hables mal, no chismees, no seas altivo. Dice, pero si alguno hubiere pecado, involuntario, voluntariamente, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro médico divino y tienes que tener fe, tienes que creer que lo es, porque si lo es, quieras o no, Él es fiel, Él es Dios, Él nunca cambia. Nosotros somos los que cambiamos de mente, de espíritu, de opinión. Gloria a Dios, aleluya. Por eso tenemos nosotros esta oportunidad que hoy, mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de
servir, de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te invito a que vayas a una iglesia cristiana donde se predique la sana doctrina, que Dios te indique, dile al Señor, necesito escuchar tus palabras, necesito estar cerca de ti, necesito que oren por mí, que algún pastor cuide de mí, que se interese por mis problemas, que ore por mis problemas, que ore por mi familia, y Dios te va a guiar, pero necesitas pedírselo. Entonces, en este programa, Caminando con Cristo, te hemos hablado de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo obtenerla? ¿Quién la da? Y cómo cuidarla. Porque la salvación se pierde. No creas que aceptaste a Jesús y ya dice el apóstol Pablo, cuidad con temor y temblor nuestra salvación. Si no la cuidas, se va a ir. Y el Señor Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si estás hasta el fin de tus días, obedeciendo a Dios, vas a ser salvo. Pero si te haces apóstata, si claudicas, si niegas la fe en Cristo Jesús, entonces ya perdiste tu salvación. Amén. Porque la salvación sí se puede perder si no la cuidas. Tienes que perseverar hasta el último día de tu vida, hasta el último aliento, y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Dios es fiel, porque Dios es fiel, es justo, y Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, aleluya. Espero que este compartimiento de la palabra de Dios haya sido de edificación para tu vida, para tu obra, para tu alma. Anímate, Dios está contigo, Él te ama. Nunca olvides que Dios te ama, porque Él es fiel, Él es amor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ven a Él, conviértete y va a sanar tu tierra, va a sanar tus problemas, va a sanar tus heridas mentales, tus heridas emocionales. Si perdiste una pareja, Dios tiene poder para fortalecerte, para darte el aliento, para continuar adelante. Si has perdido un ser querido, Dios te va a dar la fortaleza y el consuelo para que sigas viviendo para aquellos que te necesitan. Dios nos salva a todos. Él es la salvación de nuestra alma. Gloria a Dios, aleluya. Ha sido para mí un gusto compartir la palabra de Dios y espero que la próxima semana sintonices nuestra programación Caminando con Cristo. Yo soy Becky Ortega y espero que esta enseñanza haya alimentado tu espíritu, porque Dios es fiel. Y recuerda, acepta a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Él es fiel, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a proteger, Él te va a llevar un día a las mansiones celestiales si eres fiel. Amén. Entonces, lee la palabra de Dios, ponte a orar, ponte en comunicación con Dios y Él estará allí siempre para ayudarte, para consolarte, para bendecirte, para guiarte, para orientarte. Dios siempre es fiel y Él quiere salvar tu alma. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hasta luego. Amén. Gloria a Dios.